Entonces, pues habían platicado las sesiones previas los conceptos de la parte de transferencia de fármacos o translocación de fármacos, que es el punto en cual el fármaco va a atravesar los diferentes compartimentos del cuerpo a través de las membranas biológicas, en este caso, pues la membrana, ¿no? En ese sentido, habíamos dicho que para que un fármaco pudiese atravesar mejor o se pudiera traslocar mejor, tendría que tener ciertas cualidades, ¿no? Por el hecho del aspecto de la principal vía de transferencia de fármacos, que en este caso la vía de transferencia de fármacos que tenemos principal es la difusión simple. Para que pueda cumplir esta regla, habíamos dicho que el fármaco debía de tener un peso molecular bajo, el fármaco tenía que tener un grado de ionización bajo, tenía que tener un coeficiente de bipartición liposoluble y hidrosoluble ahí equilibrado y seguir un favor de gradiente de concentración. Para ello, pues lo demostramos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch y encontramos que un fármaco con un pK ácido se absorbe mejor en un pH ácido. Y al contrario, un fármaco con pH alcalino se absorbe mejor en un medio alcalino. Ya lo demostramos con números, lo demostramos todo eso, ya lo platicamos, tiene su sesión, aparte es una sesión especial, que son creo 40 minutos, para que vayan viendo el cálculo cómo se va dando. Si hay temas ahí, igualmente lo comentamos y vemos alguna otra manera de poder explicarlo. Pasamos en el sentido pedagógico de que el fármaco se liberó, ya está liberado, ya se quitó el excipiente por los procesos de desintegración, disgregación y disolución, y ya estamos frente a la mucosa, o estamos frente a la primer barrera en la cual tiene que penetrar ese fármaco para poder llegar o alcanzar la circulación sistémica. En este punto, ya en el acrónimo, estamos en la letra A, de absorción. La absorción, definiéndola nuevamente, como ya la habíamos definido en la primera sesión, consiste en el estudio o consiste en el proceso de la transferencia del fármaco desde el sitio de depósito hasta el torrente sanguíneo, es decir, hasta la circulación sanguínea. Y esto va a depender mucho de los factores tanto anatomofisiológicos que tiene el paciente como de los factores propios del medicamento, en este caso el propio fármaco, sus características fisicoquímicas o la forma farmacéutica o demás. Entonces aquí vamos a estudiar cómo nuestro fármaco ya teníamos en la parte del medicamento, venía en una presentación. Esto pasa por el proceso nuevamente para irlo llevando por el proceso de desintegración. Se hace más chiquita las partículas y de ahí pasa por el proceso de disgregación y la disgregación nos quita el excipiente y me deja el principio activo. El principio activo ahora sí va a estar enfrente de la parte de la mucosa para que aquí ahora sí el principio activo pueda penetrar esas membranas, recordando que el tipo de transporte que lleva es un transporte pasivo, difusión simple. Cuando es difusión simple, penetra las dos membranas y alcanza directamente el torrente sanguíneo. Entonces ya vamos a ver ahí ese punto. Y para esto, pues vamos a estudiar varios parámetros farmacocinéticos que se estudian aquí en absorción. De estos parámetros farmacocinéticos ya habíamos platicado de dos de ellos, el cual es la Cmax y la Tmax. La Cmax, definiendo en este punto, vamos a poner esta parte, la Cmax se define como la concentración máxima que alcanza el fármaco en el periodo del tiempo de la ventana terapéutica. Y ahorita lo vamos a escribir ahí para que lo tengamos. Denme un segundo. Okay. Entonces, para tenerlo aquí, vamos a decir que la Cmax es la concentración máxima que alcanza un fármaco en el plasma en un periodo determinado de tiempo. Generalmente este periodo determinado de tiempo se clasifica como la ventana terapéutica o el curso terapéutico. Ojo, no es lo mismo que ventana terapéutica.
Vamos a recordar qué es la ventana terapéutica. Y la Tmax se refiere, está muy chiquito, se refiere la Tmax al tiempo working, working, se refiere como al tiempo que tarda en alcanzar la Cmax, es decir, la concentración máxima del fármaco en el periodo determinado de tiempo. Entonces, Cmax y Tmax van muy de la mano. Y esto lo habíamos visto en la sesión previa cuando hicimos esta parte, ¿no? Nuestra grafiquita, donde veíamos la ventana terapéutica o el margen terapéutico. Y habíamos platicado que la Cmax se iba a encontrar como acá, en esta parte, la concentración máxima del fármaco. Y la Tmax, el tiempo que va a tardar. Entonces aquí pueden salir unas reglas que les pueden llegar a preguntar en cuestiones de aprendizaje. Fíjense bien que aquí podemos decir que que lo que queremos con un fármaco es que el fármaco alcance una alta concentración máxima, pero quiero que su tiempo sea bajo. Es decir, quiero que rápido alcance su concentración más alta en el plasma, pero que sea en un tiempo muy cortito. A esto vamos a demostrarlo en farmacodinámica que se le llama efectividad. Que con poquita dosis, o sea, con poquita concentración del fármaco, perdón, que con poquito tiempo alcanza una gran cantidad de fármaco en el plasma. En farmacodinamia hay dosis, que con menor dosis alcanza un efecto más alto. Por eso aquí les digo, este es como un similar a la efectividad. Ya lo veremos en farmacodinamia cuando veamos farmacometría. Veremos la definición de efectividad, eficacia y eficiencia. Pero aquí lo que nos habla es de que con un muy poquito tiempo o en muy poco tiempo se alcanza una concentración muy alta. Esto se va a demostrar en las gráficas que veremos a continuación, donde las gráficas están de esta manera. Las vamos a tener aquí así. Hagan de cuenta igual, estamos concentración contra tiempo, ¿no? Está concentración en el eje de las y tiempo en el eje de las X. Tiempo y concentración plasmática. Vamos a ver que hay fármacos que se hace la ventana terapéutica, concentración mínima efectiva, concentración máxima tolerada, y vemos cómo empieza la absorción de los fármacos. Para el fármaco tiene un curso temporal, esta sería la rosa. Vamos a entender que esa va a ser la vía oral. Ya vamos a entender por qué. Tenemos nuestra gráfica, acá la verde, que aquí yo les haría esta pregunta. Los que están aquí presentes en la sincrónica. ¿Cuál creen que sea la vía de administración que demuestra la gráfica verde? No se preocupen. Es la intravenosa. ¿Intravenosa? Exactamente, la intravenosa. ¿Por qué? Uno me podría explicar por qué. O sea, nada más decírmelo. ¿Por qué creen que es la intravenosa? Sí es la intravenosa, sí es la intravenosa, pero ¿por qué los llevó a decir que es la intravenosa? Porque en primera instancia ya está en su concentración máxima y pues va descendiendo. Exactamente, porque ya empieza en el curso temporal desde su concentración más alta. Y vamos a entender, ahorita que estudiemos la gráfica, que la primera parte, la primer pendiente que tiene el fármaco de su vida, es decir, esta partecita, vamos a subrayarla, esta partecita que estoy en la rosa, no sé si la alcanza, si la alcanza a ver, ¿no? Con este color rosa o vamos a poner con azul. Esa pendientita se estudia en las gráficas como el proceso que corresponde a la absorción. Y que habíamos dicho que por definición, la intravenosa no tiene absorción, ¿verdad?
Entonces, como la definición de absorción me dice, es el transporte del fármaco o el paso del fármaco del sitio de administración a la circulación sistémica, la intravenosa y la intraarterial se saltan ese paso. Entonces, por esa razón, vemos que ahí está el curso. ¿Va? Podemos ver otra que podría ser, se me ocurre, la intramuscular. Y vamos, que tiene una baja así, que ahorita veremos. Todo esto a que va, a que si se dan cuenta las concentraciones que está alcanzando el fármaco, los más altos, en este caso, si ustedes checan y comparan la intravenosa, la oral y la intramuscular, sus concentraciones están muy movidas y no se mantienen mucho tiempo. Lo que se pretende de un medicamento es que su concentración se mantenga alta por mucho tiempo. En este caso, podríamos tener una administración que se mantenga arriba, que se mantenga siempre estable. A este tipo de concentraciones la estudiaremos, que es la concentración del estado estable estacionario. Esta ahorita la vemos, ahorita la vamos a ver, ¿va? Pero se dan cuenta, generalmente la concentración más alta tarda un poquito de tiempo en alcanzarse. En el caso de la vía oral, de la intramuscular, de todas las demás que no es la intravenosa. Y la intravenosa, su concentración más alta la alcanza rápido, pero no la mantiene tanto tiempo, la mantiene en un periodo muy cortito. Entonces, esa es una de las cosas que ahorita vamos a estudiar. ¿Va? Ok. Otra de las definiciones que vamos a tener ahorita como parámetros farmacocinéticos que es importante que tengamos en mente es la Ka. La Ka se define como la constante de absorción. Déjame cambiar aquí la letra para que esté más la negrita. Esta es la constante de absorción. Es lo que significa Ka, que es K de constante, A de absorción. La constante de absorción me habla de la probabilidad y velocidad que tiene de absorberse una parte del fármaco que se encuentra en el sitio de depósito. Una parte del fármaco que se encuentra en el sitio de depósito. ¿Vale? Esto quiere decir, me dice, qué tan rápido o en cuánto tiempo se va a absorber una parte del fármaco. No me dice porcentuales, no me dice si es el 50%, no me dice un 20%, me dice una parte. No sé cuánto, pero tarda este tiempo. Ahorita vamos a ver. Esta está denotada, chicos, con horas a la -1, que ahorita lo vamos a entender. Y esto es un parámetro de velocidad de tiempo, para que no se me confundan. El T medio A es uno de los parámetros que más les preguntan en el examen departamental. Este es algo preguntadísimo, tanto en la absorción como en la excreción. Tendríamos que verlo en excreción, pero de una vez vamos a verlo porque voy a empezar a utilizar términos como cinética de orden 0, cinética de orden 1, saturación y no saturación. Entonces, aquí va a ser importante que ustedes lo tengan bien definido. El tiempo de vida media de absorción se define. Primero, chicos, para que no se me confundan, les voy a definir qué es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media se define como el tiempo que tarda en, y vamos a poner ahí un espacio, así, vamos a dejarlo así. El tiempo que tarda en la mitad del total de fármaco disponible biológicamente. Aquí, ¿por qué dejé ese espacio? Porque depende si estamos hablando del tiempo de vida media de absorción. Aquí ya la definición sería el tiempo que tarda en absorberse la mitad del fármaco. Pero si hablamos de tiempo de vida media de eliminación, nos habla del tiempo que tarda en eliminarse, o también otra forma de decirse, en caer al 50% la concentración máxima del fármaco
en el tiempo. Aquí es donde muchas veces se me revuelven los alumnos con el tiempo de vida media. Para empezar a hacer acotaciones específicas en esto, necesito que se queden con el concepto de que tiempo de vida media es un parámetro que sí me dice cuánto fármaco se va a perder o se va a absorber. Nosotros nos encontramos en este momento en el tiempo de vida media de absorción. Tiempo de vida media de absorción. Por lo tanto, me dice el tiempo que tarda en absorberse el 50% del fármaco. Que ahorita lo vamos a ver esquemáticamente. Nada más lo que quiero es que entiendan que el tiempo de vida media me dice que es el 50% del total del fármaco que estaba disponible. Mientras que el tiempo de vida media de eliminación me dice cuánto tiempo va a tardar en deshacerse el 50% de la concentración más alta que yo tenía en el plasma. Y para que se vaya por la orina, por las heces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro esta definición, chicos? Y la diferencia con la constante de absorción. La constante de absorción solo me dice la velocidad que va a tener, pero en absorberse una parte del fármaco. No me dice cuánto. Puede absorberse un 10, un 15, un 10%, un 30%, pero es velocidad. Y el tiempo de vida media es igual en cuanto a tiempos, pero sí me dice que es una parte fraccionable. Es decir, es una parte, es 50%. ¿Sí queda claro aquí en esta parte la diferencia entre constante de absorción y tiempo de vida media? De todos modos, gráficamente ahorita lo vamos a ver. Nada más lo quiero es como el concepto que les quede clarísimo. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, esta definición que tenemos en ambos, se las voy a complicar todavía un poquito más. ¿Por qué? Porque esto solo obedece a los fármacos que siguen una cinética de orden 1. Ahorita vamos a entender qué es eso del orden 1 y el orden 0. Pero aquí, para que también caigan en blandito y no se estresen tanto, el 95% de los fármacos siguen una cinética de orden 1. Muy poquitos fármacos van a seguir una cinética de orden 0. Entonces, ahorita vamos a ver. Y ahora, hay otro concepto que también tenemos que ver aquí con la parte de absorción, que es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, chicos, se define como la fracción del fármaco, bueno, la fracción de la dosis del fármaco que alcanza la circulación sistémica. Aquí en esto vamos a ver que existen ciertas cosas que hacen que la dosis que dimos se vaya perdiendo. ¿Ah? Entonces la biodisponibilidad es la fracción de la dosis del fármaco que alcanzó la circulación sistémica. Y puede o no encontrarse unido a proteínas plasmáticas. Ya veremos eso en la distribución. El AUC o ABC se define como área bajo la curva. Área bajo la curva en español o en inglés, área under curve, que es por eso que tiene ahí como tal esas siglas AUC o ABC, es lo mismo. Y esto es lo mismo que biodisponibilidad. Entonces muchas veces se llegan a confundir y tienen. Entonces, área bajo la curva, área under curve, biodisponibilidad es lo mismo. Biodisponibilidad, chicos, área bajo la curva o todo eso se puede abreviar con la letra F. Entonces, muchos de sus profesores a veces ya no les recuerdan cómo esta nomenclatura o esta simbología y se me llegan a perder en este punto. Pero F es biodisponibilidad, área bajo la curva y todo eso. Muchas veces en los estudios farmacocinéticos o farmacéuticos, el área bajo la curva la definen como la fracción del fármaco o la concentración del fármaco que se encuentra en el plasma en un tiempo establecido. Generalmente no utilizan este tipo de definiciones para la facultad, pero sepan que el área bajo la curva, área under curve, biodisponibilidad y la F es exactamente lo mismo, ¿va? Entonces, para que no se me vayan a cuatrapear cuando veamos todo esto. Entonces, decíamos que teníamos nuestra ventana terapéutica, ya lo habíamos hecho.
Ya lo hicimos ayer. Bueno, la sesión que tuvimos esto, ya hemos platicado de este proceso. Ya vimos latencia, ¿verdad? Ya hemos visto latencia. Ok. Denos un segundo para ver con qué vamos a empezar. Ok, ya vi con qué vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar de las vías de administración, las cuales esto tiene una práctica específica de vías de administración. Sin embargo, es importante que para lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a tener el día de hoy, veamos mínimo unas 5 vías de administración que son las más comunes que vamos a tener. La vía de administración más común que vamos a estar utilizando va a ser la vía de administración oral. Entonces, en este caso vamos a poner aquí, vía oral. Ya habíamos platicado en la sesión previa que la vía oral se divide en vía oral con deglución o vía oral sin deglución. En este caso, la que vamos a estar hablando es la vía oral con deglución. Esta vía oral con deglución, ¿qué ventajas o desventajas tiene? Generalmente es una de las que les pueden llegar a preguntar en el examen. O sea, se van directamente con las ventajas y desventajas, cuál se ocupa más, cuál se ocupa menos, en dónde se utiliza más, todo eso. Entonces, una de las cuestiones que tiene la vía oral con deglución es que tiene 3 características muy importantes, chicos, que estas no se les debe de olvidar. Generalmente es una vía muy inocua. Es una vía inocua. Inocua quiere decir que es no dolorosa, no lastima, no tiene como tal algún riesgo en el paciente cuando se utiliza bien. Ustedes van a ver que hay unas cosas que están grandotas, que son los trociscos, las tabletotas, los tabletones, y eso que sí se puede atorar cuando no lo pasamos bien, con todo eso, ¿no? Es una vía muy conveniente porque la mayoría de nosotros pues sabe tragar, ¿no? Lo puede pasar sin ningún problema. Es muy barata y es universal. ¿Por qué universal? Porque no se necesita como tal que tengamos una educación especial para poder darla, a diferencia de la intravenosa o de la administración eh, ya especializada, como podría ser la del corazón o la intratecal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Qué desventajas tiene? Aquí es donde sí nos vamos a explayar con las desventajas. Porque generalmente esos son los que luego les llegan a preguntar y los agarran en curva, etcétera. Entonces vamos a poner aquí esto. Y lo ponemos entonces, de las desventajas que tenemos, no sé, de las desventajas, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Desventajas que vamos a tener directamente con esta vía y que deben de tener muy, muy cuidadosamente cuando las vayan a administrar, es tener en cuenta que pues depende mucho de la conciencia del paciente y obviamente pues también de la cooperatividad del paciente. Entonces si el paciente pues no está consciente, no se puede dar. Entonces, ventajas, no es posible administrarla sin la cooperación del paciente. Entonces necesitamos que el paciente coopere. Si el paciente está desmayado o está inconsciente, pues no la puedo dar, ¿verdad? No se recomienda administrar en pacientes que tengan vómito. ¿Por qué? Porque la administras y vamos a ver que tarda un tiempo ahí más o menos en el estómago, el ácido gástrico entre 30 minutos a 3 horas en salir. Entonces, pues si el paciente se la toma y la vomita en los 10, 15 minutos después, pues el fármaco no hizo nada, ¿va? Por definición, vía oral con deglución tiene una biodisponibilidad errática. Como, como ya vimos, la parte de la biodisponibilidad, que es la fracción del fármaco que está alcanzando a llegar a la circulación sistémica, pues aquí en este caso vamos a ver que la vía oral se enfrenta a una circulación especial, que ahorita vamos a ver. Esta biodisponibilidad errática la vamos a conocer como metabolismo de primer paso, que ahorita platicamos a fondo de qué es ese metabolismo de primer paso.
Aquí vamos a ver que su absorción es irregular. Y al ser irregular, quiere decir que se puede aumentar o disminuir dependiendo de ciertas circunstancias. ¿Como cuáles? Vamos a ver que el alimento, cuando está en presencia del fármaco, o el fármaco en presencia de los alimentos, puede retrasar o aumentar su absorción. De igual manera, puede ser las condiciones físico-químicas que se encuentran en el lecho entérico. Si hay úlcera, no hay úlcera gástrica, si hay lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, es una de las cosas que podamos tener aquí como ese punto. Eh, Aquí es importante, chicos, mencionar que hay fármacos que son muy lascivos o muy tóxicos con la mucosa gástrica. Estos fármacos que son muy lascivos o muy tóxicos con la mucosa gástrica, se les hace o se les adjudica en su forma farmacéutica, se les agrega una capa entérica. Esta capa entérica solamente he visto una vez que en el departamento se los han preguntado, hace como unos 6, 7 años. No sé, ahorita este año se lo voy a preguntar. Pero les preguntan de qué está hecha la capa entérica. La capa entérica está hecha de celulosa. Celulosa. Y como ustedes saben, la celulosa no se destruye en ácido, sino que se va disolviendo en contexto alcalino, que es con la mesalazina. ¿Sí? Entonces, ahí en este punto para que no haya problema. Ahora, es importante que aquí tengan en consideración cuál es, o más bien de qué depende la absorción por la vía oral. Por la vía oral depende, para que se vaya a absorber muy bien, el área de superficie de contacto. Vamos a ver que en el tubo digestivo pues se tienen cerca de 7 metros y que se pueden extender hasta 200 metros por las enterovellosidades que se tienen y con esto pues tiene más contacto y más probabilidad de que el fármaco tenga contacto con esa parte y se puede ir absorbiendo. Aquí también vemos lo que es la corriente o circulación sanguínea o también conocida como el área de irrigación que tienen estos órganos. Y pues la otra, pues vamos a ver que aquí están los estados físicos del fármaco, ¿va? Para que veamos ahí cómo se van a complementar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va a ser muy importante que veamos un esquemita, o que hagamos un esquemita entre todos aquí a la par. Este esquemita, ya nosotros vimos en clases previas cómo estaba el esquema desarrollado de forma a nivel molecular e histológica. Ahora vamos a verlo en un punto muy sencillo. Tenemos el fármaco, llega a la boca, en la boca se traga, va a llegar al tubo digestivo, en este caso, del tubo digestivo, recuerden que nuestra célula que va a estar ahí directamente va a ser nuestro enterocito. Aquí cabe recalcar una pregunta que me mandaron en privado. Doctor, si usted dijo que el fármaco con pH alcalino, digo pH ácido, tiene una mejor absorción, entonces ¿se pueden absorber fármacos desde el estómago? La respuesta es sí, pero no todos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el estómago, aparte de todo, el estómago se protege con una cosa, se protege con moco. Entonces, si nosotros tenemos la celularidad, tenemos el enterocito, nuestras células parietales y demás, el propio estómago va a producir una capa de moco gástrico. Entonces, generalmente no todos los fármacos van a poder penetrar esa capa y poder entrar por ahí. Pero si tenemos algunos fármacos, por ejemplo el alcohol destruye esa capa de moco y sí logra penetrar muy bien. Cuando llegamos a ver el Helicobacter pylori, vamos a ver que el Helicobacter pylori hace un desostre con moco y puede penetrar. O los AINE, por eso son tan tóxicos, porque destruyen esa capa de moco.
pero la mayoría de los fármacos no van a lograr penetrar ahí, ¿va? Entonces, dicho esto, continuamos. Después del enterocito, habíamos dicho que ya en la parte de abajo se encontraba el lecho vascular, en este punto. Y recordando sus clases de histología y sus clases de anatomía, este lecho vascular, recuerden que el primer lecho vascular que tiene es el lecho venoso. Entonces aquí nuestro lecho vascular, el primero que tiene es el venoso. Y en este sentido, si nosotros recordamos un poquito de la anatomía básica del tubo digestivo, tanto el intestino, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, colon derecho, colon izquierdo, hasta las primeras porciones, eh, todo eso drena su contenido en las venas que son conocidas como venas mesentéricas superior, y esa vena mesentérica superior conecta con la parte de la vena porta, bueno, con la vena esplácnica para formar la vena porta. Entonces aquí, lecho vascular venoso, específicamente en el tubo digestivo, drenan a las venas mesentéricas. Recuerden que la superior drena todo el contenido desde el estómago hasta la mitad derecha de colon transverso. Y la inferior drena todo el contenido del colon izquierdo, la mitad izquierda de colon transverso y recto. Entonces drena todo ese contenido. Sin embargo, ustedes recuerdan que tanto la mesentérica superior como la inferior, pues van a llegar a la superior se conecta con la vena esplácnica y forma la vena porta, y pues la mesentérica inferior drena su contenido directamente a la vena porta. Entonces, aquí lo que vamos es de que la vena porta finalmente, ¿a dónde me lo va a llevar? Al hígado. Y del hígado, posteriormente salen las venas, bueno, en este caso es la vena cava inferior, y de la vena cava inferior, pues al corazón, y del corazón, después me lo lleva a la aorta, y la aorta me lo lleva al sistema, y del sistema ya después empieza todo el relajo que vimos en la clase previa, ¿no? Donde decíamos que se iba a llevar a todo el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí es importante que sepan este recorrido, chicos, porque aquí se explica el metabolismo del primer paso. Quiere decir que el fármaco que está llegando en este punto y que se está absorbiendo, su primer órgano o su primer diana anatómica, ¿quién es? ¿Qué órgano llega primeramente en cuanto se absorbe? Teniendo en cuenta la definición de absorción de qué es el fármaco de su sitio de depósito a la circulación, ¿cuál es el primer órgano que el fármaco tiene contacto? ¿Cuál es el primer órgano? O víscera hueca, maciza, como quieran decir. ¿Llegará a la circulación sistémica directamente o pasa por alguien antes de llegar a la circulación sistémica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ok? No se preocupen. De aquí, no, si se dan cuenta, el fármaco no llega directamente a la circulación sistémica. Tiene que pasar primero por el hígado. Y cuando pasa el fármaco por el hígado lo cacha y le dice, pues luego lo transforma. Y aquí viene lo que se conoce como metabolismo de primer paso. El metabolismo de primer paso nos habla de que el fármaco o la concentración del fármaco se disminuye en un 50% al pasar por el hígado. Y esa es una gran desventaja que tiene la vía oral con deglución, que está sometida al metabolismo de primer paso. Que tú te tomas el fármaco y hagas o no hagas o deshagas, esa concentración que está llegando se va a ver disminuida hacia la mitad, porque ese fármaco está pasando por el hígado primeramente antes de alcanzar la circulación sistémica, es decir, antes de que se vaya todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que el sentido de la circulación venosa es primero ir al hígado para llevarlo al corazón y de que ahí se distribuyan a todos los demás órganos. ¿Queda claro esta parte, chavos?
este punto les queda claro. ¿Dudas, preguntas con esto? Todo bien, doctor. Yo sí tengo una duda, pero ¿por qué disminuye su porcentaje en el GAP? Ah, claro que sí, por supuesto que sí. Mira, todavía no hemos visto el tema de metabolismo. Me voy a adelantar nomás un poquitito. El hígado, nuestro hígado, tiene un sistema, si tú recuerdas de bioquímica, que nos habían dicho en bioquímica del hígado, que el hígado es nuestro laboratorio interno, ¿no? Que se encarga de hacer de 500 a 700 reacciones enzimáticas de depuración. Entonces, como el fármaco está llegando al hígado y el fármaco está llegando como una eh, sustancia extraña, el hígado está compuesto o tiene en su composición una parte que se llama sistema de citocromos P450. Estos citocromos hacen dos tipos de reacciones. Hacen reacciones de tipo oxidorreductivas y reacciones de conjugación. Entonces, el fármaco que te está llegando, pon tú que te llega un fármaco así, ¿no? Su anillo. Llega al hígado y el hígado, pues lo que llega en sus sinusoides, luego dice, pues vente para acá y lo va a pasar por los citocromos P450. El citocromo P450, adelantándome el proceso de metabolismo que ya veremos posteriormente, pero para poder explicarles, las reacciones de óxido reducción lo que hacen son reacciones de funcionalización. Entonces les agregan radicales o les quitan radicales o sea, son como más destructivas, pero le meten radicales o les meten reacciones de hidrólisis, generalmente. En este caso, pues nuestra molécula, como va a empezar a destruirse, pues quedaría con un anillo abierto, si lo quieres ver aquí así. Quedaría aquí abierto el anillo y ya queda como OH y acá queda como H, si lo quieres ver así, ¿va? Entonces es la reacción 1. Después pasa por la reacción 2, que son de conjugación, que son reacciones en las cuales hacen que el fármaco sea totalmente hidrosoluble, pero les pegan como una moleculota grandota. Les pegan ahí una moleculota grandota, que es generalmente ácido glucurónido, por eso se llaman de glucuronidación, para que el fármaco sea muy hidrosoluble, y aquí después del hígado tiene dos vías. Del hígado tendría dos vías. O se va por la parte venosa, y por la parte venosa sería irse por las venas, en este caso las venas suprahepáticas, que es la vena cava inferior, y con eso pues ya llega a las cavidades cardíacas, y de aquí pues ya se distribuye, ¿no? Entonces venosa, llega al corazón, y del corazón se va por la aorta, y ya se distribuye. Pero la otra que tiene el hígado es que recuerden que el hígado tiene aquí una cosita, que hay una bolsita, que es la vía biliar. En la vía biliar, el hígado, propiamente ese fármaco que ya lo conjugó, que ya lo funcionalizó, que ya lo destruyó, lo puede echar en la parte de la bilis y por la bilis se va a ir a las heces. Y con eso, pues se va a eliminar el fármaco. Entonces aquí, en tu pregunta que me dices, ¿por qué el fármaco se va a disminuir su concentración en 50%? Porque recuerda que la ventana terapéutica, o lo que habíamos estado estudiando en la grafiquita, era la concentración del fármaco original. Fármaco original. Es decir, ¿no? Como ya pasó por el hígado, todos estos fármacos originales ya no van a seguir siendo originales. Ya no se le van a llamar fármaco original o compuesto original o fármaco, ya se le llaman metabolitos. Que esos metabolitos bien pueden ser activos, pueden ser inactivos o pueden ser tóxicos. Generalmente la mayoría de los fármacos se vuelven inactivos o son metabolitos que ya no tienen actividad biológica. Por lo tanto, su concentración con la que estaban llegando se baja en un gran porcentaje. En la mayoría de los fármacos es el 50% de la dosis que se destruye. O sea, la mitad del fármaco se depura luego, y la otra, el 50% apenas está llegando y todavía vamos a ver que sufre muchas cosas ese fármaco. No sé si te quedó un poquito más claro o te quedé más duda o tú dime, tú dime, tú dime. Gretel, ¿verdad? Sí, no, sí, quedó bien, gracias. De todos modos, todos estos pasos
conforme vamos avanzando, les van quedando más claros o van viendo la complejidad de los pasos para que vean. Por eso les digo, pedagógicamente lo explicamos como pasito a pasito, pero ya al final nosotros tenemos una sesión especial que es la de integración farmacocinética, donde vemos todo completo y ahora sí ya, cuando ya tienen todas las piezas, ustedes solitos arman el rompecabezas. Pero aquí de pronto sí queda claro con estos primeros conceptos. Sí, Vale, muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a platicar de las otras vías, muy rapidísimo, muy rápido. En este caso, la siguiente vía que tendríamos sería nuestra vía sublingual, que sigue siendo también una vía enteral, ¿no? Recuerden que estamos ocupando aquí todavía el tubo digestivo. Entonces tenemos la vía sublingual. En la vía sublingual, esta vía utiliza como forma farmacéutica, se llama lingüeta. Y esta pregunta se las pueden hacer en el examen. ¿Qué forma farmacéutica está diseñada para colocarse debajo de la lengua? Ah, pues la lengüeta, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene esta vía de administración, chavos? La ventaja que tiene es que se utiliza fármacos que son muy sensibles al pH o bien que pueden ser metabolizados muy rápidamente por el hígado. Entonces, esta vía se usa para fármacos que son muy sensibles al pH o bien que tienen un metabolismo de primer paso muy alto, lo cual me puede dejar inservible al fármaco, y ya que no me funciona. En este caso, vamos a ver que los fármacos que les ponemos en este primer bloque, como para que ustedes sepan cómo funciona, es la nitroglicerina. La nitroglicerina son los nitratos. Y estos se ocupan para el infarto agudo del miocardio, justo de emergencia. O sea, estos son unos venodilatadores muy rápidos, ¿va? Porque aquí una de las ventajas que tiene, chicos, y que luego les preguntan, es que la vía sublingual se salta el metabolismo de primer paso, y ahorita van a entender por qué. Y una desventaja que tiene, aquí va a depender mucho en el contexto clínico que les pongan esta parte, y eso se los explico. Una desventaja o ventaja que tiene es que su efecto es muy rápido, demasiado rápido. Su efecto empieza a los 5 minutos o menos. O sea, porque este llega directamente al corazón y ¡pam! Lo distribuye luego. Entonces aquí es importante que ustedes sepan que su efecto es muy rápido y si ustedes se equivocan en la dosis o dan una dosis de más, tienen que estar preparados para hacer las medidas necesarias. ¿Va? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de esta manera, según el contexto anatómico. Muchas veces con lo anatómico lo entendemos muy bien. Vean que el fármaco se deposita justo debajo de la lengua. Y al estar debajo de la lengua, ustedes pueden llegar o pueden verse en el espejo, levantan la lengua y van a ver que abajo de la lengua se ve un montón de venitas. Toda esa parte venosa que se ve, ese es el lecho sublingual. Entonces está muy irrigado y ese lecho sublingual, chicos, me los va a llevar a lo que es la vena sublingual. Vena sublingual. Que esta vena sublingual, chicos, me lo lleva por dos tipos de venas. La vena retromandibular anterior y la vena retromandibular posterior. Aquí la vena sublingual, si me llega por la parte retromandibular anterior, o si me lo lleva por la retromandibular posterior, me los va a llevar a diferentes destinos. La retromandibular anterior me lo lleva a la vena yugular externa, mientras que la retromandibular posterior me lo va a llevar a la vena yugular interna. ¿Tá?
Y de aquí, pues ven que la vena yugular interna me lo va a llevar el tronco venoso brachiocefálico y la yugular externa me lo va a llevar a la vena subclavia. Ambas van a tributarse en la vena cava superior. Y la vena cava superior, ¿a dónde me lo lleva? Al atrio derecho. Y el atrio derecho, ya, corazón, y del corazón, la aorta, y de la aorta, ahora sí al sistema, y empieza todo lo que platicamos. Les hago aquí una pregunta. ¿Pasó por el hígado? ¿En algún momento pasó por el hígado, chicos? No. Se saltó ese primer paso. Se saltó el metabolismo del primer paso. Entonces la vía sublingual lo administras y te está llegando el 100% de lo que se tiene que absorber, te está llegando. No pasó por alguien que lo destruyera antes. ¿Sí queda claro, chicos? Aquí la parte de la vía sublingual. ¿No? Bueno, por platicar. Sí, doctor. Sí, bien. Perdón si soy muy puntuativo, pero es importante que les quede claro porque ahí vamos rescatando los conceptos para irlos armando. La que sigue, en este caso, pues tenemos otra de las vías que tenemos de distribución enteral, que es la vía rectal. La vía rectal. Esta vía rectal se administra con fármacos que sean con efecto local o bien que queramos un efecto sistémico, pero que las condiciones del paciente no nos ayudan. Entonces, la vía rectal se administra para efectos locales, generalmente, o sistémicos, cuando el paciente tiene ciertas condiciones. Vamos a ver en cuáles. La forma farmacéutica que se utiliza aquí son los enemas, supositorios, tabletas rectales, son las que se llegan a utilizar. El más preguntado aquí es el de supositorios, ¿va? Indicaciones de esta vía, chicos. Aquí generalmente son pacientes que están vomitando y no tenemos acceso a vía intravenosa o vía intramuscular. O sea, si no tenemos vía intramuscular o intravenosa, nos vamos a la vía rectal, principalmente en adultos. ¿Sí? Está para pacientes que se encuentren en el postoperatorio y tengan restringido por alguna razón la vía intravenosa o la vía oral, ahí se indica. Y la principal, chicos, es en niños que sufren ya sea epilepsia, ya que por ahí les pueden dar la tableta o irrigación con clonazepam. Se prepara una solución y se les mete irrigaciones de clonazepam para que con eso rompan el estatus epilépticus o la parte de epilepsia, lo veremos específicamente en su momento, o para pacientes que tienen fiebre. Una desventaja que tiene esta vía es que su absorción es totalmente impredecible. De entrada, aquí para que su absorción sea impredecible, de entrada es que tiene un efecto de primer paso, metabolismo de primer paso muy amplio, más amplio que la de la vía oral. Tiene un metabolismo primer paso muy amplio. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la otra es que depende del contenido de la ámpula rectal. Generalmente hay pacientes que tienen mucha popó en la ámpula rectal, les metes el supositorio, les metes el enema y ahí se queda y tiene contacto con la popó en lugar de tener contacto con la mucosa. Entonces la popó y las heces no permiten que tengan contacto directamente ahí. Entonces es importante que tengan aquí este sentido. ¿Sí? Entonces, de aquí, chicos, una de las cosas que tienen que saber es cómo va a ir su efecto. Y aquí depende mucho quién lo aplique y cómo lo apliquen. Este se tiene que aplicar específicamente, pues obviamente en el recto.
Entonces aquí tenemos nuestro recto, tenemos el colon sigmoide. Y en este punto, recuerden que las tributarias de este se dividen en secciones, las rectales inferiores, rectales medias y rectales superiores. Entonces, la vena que drena aquí es la vena rectal superior. La que drena acá, la vena rectal media. Y acá, la vena rectal inferior. ¿Verdad? La vena rectal media y la vena rectal inferior, chicos, drenan su contenido o son tributarias de la ilíaca interna, de la vena ilíaca interna. Y la rectal superior drena su contenido en la mesentérica inferior. ¿Verdad? La mesentérica inferior, ¿a dónde me lo va a llevar? Al sistema porta. Y en el sistema porta, ¿quién está? Pues el hígado. Entonces el hígado, pues ya me va a dar aquí mi metabolismo de primer paso. En la ilíaca interna, ¿a dónde me lo lleva? A la ilíaca común. Y la ilíaca común, ¿a dónde me lo lleva? A la vena cava inferior directamente. Vena cava inferior. Que también ahí vemos que tiene tributarias hacia la mesentérica superior y mesentérica inferior y me lo puede llevar hacia el sistema porta. Y de aquí de la vena cava inferior va al corazón y va al sistema. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Que generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo meto el supositorio, imagínense que todo esto está lleno de popó. Todo esto está lleno de popó. ¿A dónde me la voy a llevar yo? ¿A dónde estaré poniendo yo el fármaco? Pues el fármaco tendrá contacto directamente aquí con las venas rectales inferiores. Y por lo tanto se tendría que ir a la ilíaca interna, ilíaca común y pues bueno. Pero como hay mucha popó, pues no tiene toda la superficie de contacto. Por lo tanto, se pierde ese fármaco, no se absorbe en la gran cantidad. En otro sentido, si yo meto el supositorio muy arriba, lo meto hasta acá, y dejé todo acá arriba el supositorio, ¿a dónde se va a absorber? ¿A dónde se va a absorber? Pues se va a absorber la rectal superior, y de la rectal superior se va al hígado, y ahí empieza todo su metabolismo de primer paso y se pierde todo el fármaco, el cual pues es un proceso bastante complicado, ¿no? Entonces por eso no lo tengo como tal, con una muy buena parámetros de absorción, o no puedo delimitar muy bien cuánto se va a absorber, cuánto no se va a absorber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto es importante que ustedes tengan estas vías. Entonces, vía rectal, vía sublingual, ya vimos la vía oral con deglución. Y déjenme ver qué otra es la que necesitamos para este punto. ¿Dudas con alguna de estas tres, chicos? No, doctor. Va que va. Y pues bueno, ya las otras que vamos a tener, pues son las parenterales, que las iremos viendo poco a poco cada una de ellas, ¿va? Entonces, vean que aquí pues vamos a tener nosotros en las concentraciones del plasma contra el fármaco y el tiempo, veremos diferentes tipos de comportamiento dependiendo de qué tipo de administración yo dé. En el caso de las intravasculares, aquí nosotros tendremos un tipo de comportamiento en el cual inicia en el tiempo cero su concentración más alta y de ahí empieza a bajar. Las administraciones de depósito son aquellas que se van a dar ya sea de forma subcutánea, intramuscular o que se puedan dar de forma intradérmica. Y las otras son las que van a entrar ahí, la vía oral, la vía de condilución, etc. Muy bien. Es uno de los esquemas que tenemos específicamente con Goodman y Gilman, en la cual nos dice cómo se comportan las diferentes administraciones que vamos a ir teniendo de acuerdo al fármaco que se aplique y el efecto que tendrá específicamente en cada uno de los órganos y cómo se va a ir viendo en este punto. Uno de los primeros parámetros que vamos a platicar es la biodisponibilidad, que ya habíamos dicho nosotros que la biodisponibilidad
corresponde a la fracción del fármaco administrado que llega a la circulación sistémica y esta va contrarrestada contra la cantidad de fármaco que se vio administrado. Y esto se representa, chicos, con el término de porcentajes. Vamos a platicar acá. Esta es nuestra fórmula. De aquí les van a poner ejercicios de biodisponibilidad. Realmente los ejercicios de biodisponibilidad son muy escuetos, son sencillos. Les ponen la concentración del fármaco que llegó o que tiene en el plasma y la dosis de fármaco que se dio para que ustedes saquen la biodisponibilidad. Entonces les dicen, ¿sabes qué? Saca la biodisponibilidad de este fármaco. Es raro que les pregunten eso, es raro. La verdad es que no he visto que les pregunten tanto de biodisponibilidad a sus profesores, les preguntan más lo de vuelve una aparente distribución u otras cosas. Pero esta, nada más para no dejarla en el aire, vamos a platicarlo. Les ponen que les dan una dosis de 500 miligramos y se tiene una concentración plasmática de 400 miligramos, que generalmente aquí se los van a poner como microgramos. Esto es igual a 400.000 microgramos. Entonces, se las pueden poner como así. Dicen, ¿cuál es la biodisponibilidad del fármaco? Ah, pues nada más simplemente haces eso. Sustituyes. La biodisponibilidad es igual a la concentración del fármaco que llegó o la concentración del fármaco que hay en el plasma. En este caso, yo estoy teniendo 400.000 microgramos. Y me dicen que lo tengo que dividir específicamente entre la dosis del fármaco que administré inicialmente. En este caso, al tener yo la dosis que estoy administrando inicialmente, pues ahí ya nada más pongo que en este caso tengan los 500 miligramos. Pero pues como no se puede trabajar con unidades diferentes, pues lo único que hacemos es transformarlo, miligramos a microgramos o microgramos a miligramos. Aquí apréndanse esta primera fórmula, la utilizaremos más adelante. Para pasar de microgramos a miligramos, lo que yo tengo que hacer es dividir. Divido entre 1000. Para pasar de miligramos a microgramos, lo que hago es multiplicar. ¿Por cuánto? Por 1000. Entonces, así de sencillo. Entonces, ustedes decidan qué es lo que quieren hacer, pasar de microgramo a miligramo a microgramo. Vamos a ver los dos escenarios. Si yo paso de microgramos a miligramos, ya dijimos que de microgramos a miligramos divido entre 1000, me quedan 400 miligramos entre 500 miligramos. O bien, si yo transformo a microgramos, tendré 400.000 microgramos sobre 500 por 1000 microgramos. Cualquiera de las dos es bien aceptada, pero tienen que estar las dos unidades igualitas, tanto arriba como abajo. Entonces dividimos 400 entre 500 y me queda 0.8 en ambos. Ese 0.8, la biodisponibilidad, chicos, la biodisponibilidad se puede, el valor más alto que yo tengo en biodisponibilidad es 1. Para que no se confundan, el 1 equivale a un porcentaje, es decir, 100%. Entonces, si ustedes no están acostumbrados a trabajar con valores de 0 al 1 en términos estadísticos, lo que se hace es que este valor que está saliendo lo multiplican por 100. Entonces, si lo multiplican por 100, les va a salir 80. Y ese es el 80%. Quiere decir que la biodisponibilidad de ese fármaco es del 80%. De la dosis que diste totalmente, el 80% de ese fármaco está alcanzando la circulación sistémica. Ese 20% que no está alcanzando la circulación sistémica puede verse que fue metabolizado por las bacterias, fue tirado directamente, se fue al riñón, etcétera. O sea, ahí pasan muchos procesos. Entonces, aquí te dice que la biodisponibilidad es del 80%. ¿Dudas o preguntas con este cálculo? Es de los cálculos más sencillos que tenemos, pero sí me interesa que les quede muy claro este punto. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Con el cálculo? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio de biodisponibilidad?
Son muy sencillos. La verdad es que estos son muy sencillos. Les digo, casi no les preguntan se van más con el volumen aparente de distribución. Y ahí es donde meten la dosis biodisponible. Ah, de veras, también eso. Ahorita platicamos de la dosis biodisponible. ¿Dudas o preguntas? Todo bien. Todo bien, va. A partir de aquí, ustedes pueden sacar otro valor que se llama dosis biodisponible. La dosis biodisponible es la cantidad de fármaco que tengo en el plasma. Y yo la puedo sacar muy fácilmente. ¿Cómo la saco? Multiplicando dosis por biodisponibilidad. Simple y eso. Así de fácil y sencillo, sacamos la dosis de biodisponible. En este caso, pues tenemos, no sé, un fármaco X, paracetamol, que tiene una biodisponibilidad, paracetamol. Ya sabemos que su biodisponibilidad es del 88% y damos una dosis de 500 miligramos. Y me dicen, ¿cuál es mi dosis biodisponible? Simplemente yo nada más lo que voy a hacer es sustituir. Mi dosis biodisponible es igual a la dosis inicial de 500 miligramos por la biodisponibilidad, que en este caso es del 88%. Cuando yo trabajo porcentajes, recuerden que debo de quitar en este caso, el término de porcentaje. Y al quitarlo, esto se me divide entre 100. Por lo tanto, esto equivale a 500 miligramos por 0.88, ¿vale? Para que me quede bien, me quede tablas. O puedo resolver todo y ya cuando me salga todo lo divido entre 100. Son los dos caminos que les pueden enseñar. Entonces aquí, o bien lo resuelven así directo, o lo resolvemos ahorita. Entonces fíjense, 500 por 88 me quedan 44,000 miligramos. Pero fue por 0.8 directamente. Lo hicimos primero por 0.8. 500 por 0.88 son 440 miligramos. Esa es mi dosis que tengo disponible. El otro camino que les decía, pueden resolverlo directamente. 500 miligramos por 88% serían 88 por 500 son 44,000 miligramos por ciento. Entonces lo que se hace es dividirlo entre 100 y te quedan 440 miligramos, quitando esta parte, ¿va? Ya con eso anulamos el porcentaje y se nos queda. Eso es para otro de los cálculos que les pueden tener directamente. Entonces, biodisponibilidad, dosis biodisponible. ¿Va? ¿Va? Vamos a continuar. Vean, aquí les traigo unas gráficas en las cuales ustedes pueden observar la biodisponibilidad que se tiene por cada una de las administraciones que tenemos. Ven la biodisponibilidad que tenemos de la vía oral. Esta es una gráfica, chicos, donde podemos ver la gráfica en tiempo contra la concentración del fármaco en el organismo en términos de porcentaje. Vean que el fármaco no alcanza el 100% de biodisponibilidad. Sin embargo, tiene más del 0% de biodisponibilidad. O sea, quiere decir que algo del fármaco está llegando a la circulación, pero no está llegando en el 100%. O sea, hay algo que lo está limitando. A diferencia de que si checan la biodisponibilidad por vía intravenosa, vean que la biodisponibilidad por vía intravenosa es del 100%. Entonces es una de las preguntas conceptuales que pueden preguntarles directamente. ¿Cuál es la biodisponibilidad de una administración por vía intravenosa? La biodisponibilidad siempre por vía intravenosa, por definición, es del 100%. Cuando ustedes administran un fármaco por vía intravenosa, es del 100%. Todo el fármaco está llegando a la circulación sanguínea porque no se está metabolizando, porque no tiene problemas de difusión, porque ya lo estás depositando en la sangre. Entonces, por definición universal, la vía intravenosa tiene una disponibilidad del 100%. La vía oral, pues, tiene una disponibilidad menos. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos un patrón de biodisponibilidad que les puede ayudar muy bien para cuando les puedan preguntar. Entonces,
El patrón de biodisponibilidad, chicos, que tenemos en la parte intravenosa siempre va a ser del 100%. Recuerden que la vía intravenosa no tiene absorción, entonces no evita el proceso de absorción y tiene efectos cuasi inmediatos, o sea, en menos de 5 minutos ya están los efectos. Por la vía subcutánea, como se está colocando en la parte de la grasita, tiene una difusión muy rápida, tiene una biodisponibilidad muy alta, que generalmente su biodisponibilidad es arriba del 75%, pero no alcanza el 100%. ¿Va? A igual que la intramuscular, como la intramuscular es también como de depósito, tiene más del 75% de biodisponibilidad, pero menos del 100%. Y la oral con deglución tiene más del 0% de biodisponibilidad, pero menos del 100%. Entonces, en esta puedo tener una biodisponibilidad del 10, del 2, del 13, del 15, del 20, del 70, del 99% de biodisponibilidad. Y esto, pues recuerden que tiene efecto de primer paso o metabolismo de primer paso. Entonces, aquí es importante. ¿Cuál es la más preguntada, chicos? La más preguntada es la intravenosa. Por definición, ¿cuál es la disponibilidad de la vía intravenosa? El 100%. Y ahora sí entienden por qué es el 100%, porque se está administrando directamente en la parte venosa y está llegando el 100% de la dosis a la sangre. ¿Va que va? ¿Dudas o preguntas con los parámetros de biodisponibilidad, chicos? ¿No? Bien. Entonces, nada más recordando un poquito los modelos biológicos que ya habíamos platicado previamente, vean cómo aquí les traigo unos ejemplos de cómo se los demuestran en el Goodman y Gilman. Vean cómo el modelo monocompartimental nada más lleva una flechita en un solo sentido. Va la dosis, el volumen, el compartimento central y de ahí se acaba. Pero vean, las flechas van en un solo sentido. En el modelo bicompartimental, vean que nosotros administramos el fármaco, llega al compartimento central y de aquí tiene su compartimento periférico que bien puede regresar y se acaba, que es como el que no utilizamos. Pero el que sí utilizamos es el multicompartimental o tricompartimental, en el cual nosotros vemos que está el compartimento central, la dosis llega al compartimento central y de ahí pues tenemos la difusión a órganos efectores, a órganos resguardadores y a órganos depuradores y ahí se va la dosis. Entonces, para que ustedes la vayan teniendo y sepan cómo se les puede representar, ¿va? Entonces, pues aquí ya nada más únicamente demostrando lo que era el metabolismo del primer paso, recordando en este sentido que vean que el fármaco, y haciendo una recapitulación, hace el proceso de liberación, el medicamento nos deja el fármaco hace el proceso de translocación, llega, atraviesa esa membrana, y aquí viene el proceso de absorción. Y en el proceso de absorción llega al torrente circulatorio y del torrente circulatorio pues ya se va a distribuir a los diferentes tejidos. En este caso, cuando llega específicamente a la parte del tubo digestivo, el primer órgano que va a visitar es ya dijimos que va directamente contra el hígado. Y del hígado después nos lo lleva al corazón y todo esto que ya platicamos previamente. ¿Va que va? Entonces, vean en ese sentido que es el punto de las desventajas que tiene el metabolismo en primer paso, que me baja la dosis, me quita la concentración máxima de fármaco que estoy teniendo y demás. ¿Va? Una de las cosas adicionales que tenemos aquí es la parte del ciclo enterohepático. Va a haber algunos fármacos, chicos, que ya vimos en el punto de que el fármaco ya vimos todo este proceso que está llegando y llega al hígado. Y en la parte hepática, recuerden que en la parte hepática se puede ir a la parte venosa o se puede ir a la parte biliar. Si se va a la parte biliar, esto va a salir de acuerdo a las sales biliares. Y en las sales biliares nuevamente va a tener contacto con el intestino. Y en el intestino, pues otra vez se va a absorber. Y si se absorbe, pues empieza otra vez ese círculo vicioso. Aquí viene la absorción.
Y como es del intestino, pues el primer sitio a donde lo está llevando directamente es al hígado. Y del hígado otra vez se metaboliza o se vuelve a excretar en la parte biliar y empieza eso. Ese es el círculo vicioso que se puede tener en la parte de la circulación enterohepática. Aquí es importante que lo tengan muy consciente porque una de las cosas que les pueden poner dentro de las gráficas es que les pongan que tienen un fármaco, está aquí su ventana terapéutica, tienen aquí la concentración, contratiempo, y les ponen un fármaco que está teniendo su absorción, empieza a bajar y nuevamente vuelve a subir, baja, sube y baja. Y les dicen, esta es la gráfica que se presenta del comportamiento de un fármaco que se dio una sola dosis. ¿Por qué este fármaco presenta esta gráfica? Esta gráfica que se le llama gráfica en puntas o un comportamiento en puntas, vaya, este proceso. Cuando demuestra este comportamiento y es una sola dosis, quiere decir que ese fármaco está teniendo circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque aquí el fármaco, dijimos que la pendiente de subida era la pendiente de absorción. Esta pendiente es de distribución y la pendiente de abajo es de metabolismo y excreción. Entonces lo que estamos viendo es que el fármaco, como ya está otra vez en el intestino, se vuelve a absorber y vuelve a tener esa pendiente de subida que teníamos acá. Por eso la vuelve a tener acá y la vuelve a tener acá. ¿Sí? Para que esto no se les complique tanto, platiquemos más rápido del comportamiento de esta parte. Ahí está la concentración mínima eficaz, concentración máxima tolerada, y vemos que está la curva del fármaco, así. Entonces, habíamos dicho que los procesos del ADME ocurren indiscriminadamente. Sin embargo, en la curva concentración contra tiempo, sí predominan en algunos sitios los procesos. En este caso, en la pendiente de subida, el proceso farmacocinético que predomina, chicos, para que no se les olvide, es el de absorción. Se dice que esa es la parte de absorción. La meseta que se encuentra en la parte de acá arribita se dice que corresponde al proceso de distribución, porque ahí es donde el fármaco se está llevando a todos lados y está todavía en el torrente circulatorio. Y en la parte final, en este punto, es muy difícil romper o separar el metabolismo de la excreción, pero se dice que es la pendiente de salida o la pendiente de excreción. Entonces, para que tengan bien definido y que sepan en este prospecto qué significa cada cosita que va a subir. Entonces, para que lo tengan ahí, no haya problemas ni temas adicionales. ¿Dudas o preguntas con esto, chicos? ¿Queda claro lo del ciclo enterohepático? Ciclo enterohepático, metabolismo en primer paso y todo lo que hemos platicado, ¿queda claro? Va, que va. Entonces, el ciclo enterohepático, vean que aquí el fármaco ya se que transformó en el hígado. Bueno, tenemos acá nuestro fármaco en el intestino, ya llegó en el intestino, ya pasó por el proceso de liberación, todo eso, se absorbe, llega a la sangre y de la sangre llega al hígado, en el hígado se transforma, se biotransforma y parte de él sale en la bilis. En esta bilis sale al intestino y en el intestino o bien se me puede ir por forma de heces fecales o se me puede volver a absorber en el intestino y volver a seguir este ciclo enterohepático. De ahí hay dos fármacos en este primer bloque que nos piden que lo chequemos, que es el de la eritromicina y el de warfarina, cómo se va a ir circulando. Ya vimos cuál es el impacto que tiene en su curva de concentración contra tiempo, que mantiene subidas o puede elevarnos la concentración de momento, porque otra vez pretende que se está absorbiendo el fármaco.
Factores que modifican la absorción, chicos. Hay factores que nos van a modificar la absorción dependiendo si son fisiológicos, patológicos o farmacológicos. La absorción va a depender mucho si el paciente tiene o no tiene, en la parte fisiológica, si tiene o no tiene comida presente. Es decir, si el paciente está en ayuno o si está en la comida o demás. De aquí, de estos factores que vamos a tener de los fisiológicos, es importante que chequen bien la característica del fármaco que les están preguntando. Porque si les ponen un fármaco con un pK alcalino y les dice el paciente se encuentra en ayuno, y si el paciente está en ayuno, ¿cómo creen que estará ese ambiente ácido base del intestino? ¿Estará acidótico o estará alcalino? Como está en ayuno, el ayuno quiere decir que el ambiente se encuentra acidótico. Por lo tanto, ese fármaco no se va a absorber bien, porque todo va a estar muy ácido, ¿va? Sin embargo, si le dice el paciente acaba de comer, comió muy bien, ya tiene 2 horas que comió, pues se va a absorber de lujo, porque está muy alcalino el ambiente que se encuentra en el estómago. Bueno, en el intestino, en el tubo digestivo, ¿va? Eso es muy importante que deben tener. Si hay comidas o no, chicos. Cuando el paciente acaba de comer, si la comida está presente, disminuye la absorción. Pero aquí lo que me puede disminuir de la absorción, me puede disminuir la concentración máxima o me puede aumentar el tiempo máximo. ¿Qué quiere decir? Me puede bajar mi concentración o me puede aumentar el tiempo. Si normalmente, sin presencia de alimentos, mi fármaco se comportaba de esta manera, con esta curvita, en la cual vamos a poner aquí que la Cmax es de 100 y el Tmax era de 1 hora, en presencia de alimentos, esta se puede convertir así. Puedo tener una curva, en este caso, vamos con la curva A. En la curva A, ¿qué pasó? Bajó la concentración máxima, ya no alcancé los 100, ya alcancé ahora los 80. Quiere decir que nada más alcancé el 80 de los 100 que tenía yo para alcanzar. ¿Por qué? Porque el alimento me está retrasando mi absorción o impidió la absorción de todo el fármaco, ¿va? Pero no me afectó mi Tmax. Entonces, ahí está bien. Tenemos un segundo escenario, el escenario B, en el cual, vean, ¿qué sucede? En el B, la Cmax está igualita. Tengo la misma Cmax. Tengo la misma concentración. Está en 100. Pero ¿qué pasó con la Tmax? Se desplazó a la derecha. Quiere decir que con presencia de alimento sí alcanza la misma concentración del fármaco máximo, pero tarda más en llegar a esa concentración. Entonces, este es mi escenario en la Cmax igualita, pero aumentó el Tmax, desplazó a la derecha el Tmax, ¿va? Y hay otros en los cuales, pues nada más lo que van a hacer es aumentar el Tmax, pero también me baja mi Cmax. En este caso, pues sí son los más crueles, porque ven, en este caso tenemos el escenario C, donde baja mi Cmax y a la vez aumenta mi Tmax. Entonces, hay alimentos que sí estropean totalmente la administración de fármacos por esta situación. Entonces, es importante ver bien ahí en ese punto y lo van a ir aprendiendo a lo largo del ciclo de fármacos. Tener en cuenta el vaciado gástrico. Recuerden que el vaciado gástrico tarda de 30 minutos hasta las 3 horas. Entonces, que lo chequen. Que vean que fármacos que se dan por vía oral tienen metabolismo de primer paso. La parte de los conceptos de los farmacológicos, pues ya vimos que la vía de administración tiene mucho que ver, la forma farmacéutica que se dé, el pK que trae el fármaco y las interacciones que pueden llegar a tener. De los patológicos, estos son los que les preguntan, diarrea, estreñimiento y mala absorción. Vamos a ver qué pasa con el proceso de diarrea. Si le están dando un fármaco y el paciente tiene diarrea,
¿ustedes qué creen que va a pasar con la motilidad intestinal? La motilidad está aumentada. Y como está aumentada, si nosotros íbamos a tener que en el tubo digestivo, vean, ahí va el fármaco debería de tener posibilidades de absorberse aquí, acá, o sea, poder absorberse aquí. Pero pues ya dijimos que el tránsito intestinal puede ser desde los 30 minutos hasta las 3 horas. En procesos de diarrea, ¿qué pasa? El fármaco pasa, ¡ras! Luego, porque pasa lavándose. Entonces, en este punto, en la diarrea, como aumenta la motilidad, disminuye el tiempo de contacto con el fármaco. Y entonces disminuye las posibilidades de que se pueda absorber el fármaco bien, ¿va? Ahora, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo se vería esta gráfica en el caso de la diarrea? Si normalmente nuestro fármaco se comporta de esta manera, lo normal es que se comporte así. Eso es lo normal, en condiciones normales. En condiciones de diarrea, ¿qué pasa? La absorción es netamente baja, porque pasa rapidísimo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el estreñimiento? En el estreñimiento baja la motilidad y contrario acá, ¿qué pasará con el tiempo? Aumenta el tiempo de contacto. Entonces, fíjense, si el fármaco avanzaba poquito y está en estreñimiento ¿cuánto te gusta? Ah, espérame. Sí, no se preocupen, va a quedar grabado. Ya casi acabamos, ya nada más vamos a pasar a cinéticas para que cheques la última parte de cinética y ya nos platiques si hay dudas, ¿no? ¿Va? Todo, si no, pues ya las próximas sesiones las hacemos más temprano todavía para que alcancen a ver toda la sesión y todo eso. Es que en la tarde a mí se me complica un poquito darles clases, pero si si quieren en la mañana empezamos 7 de la mañana para que veamos el tema completo, lo puedan llevar bien. Pero si hay dudas, me dices. Ahorita cuando acabe esto, lo subo directamente y al ratito lo puedes checar, ¿va? Entonces, como el fármaco, ¿no de qué? Como el fármaco ya no tiene posibilidades de escapar, se queda mucho tiempo en posibilidades de absorberse y entonces ven, está absorbiéndose, porque está en el proceso de estreñimiento. Y como está en estreñimiento, su curva se va a ver de esta manera. Tiene mucha absorción, tiene mucha absorción, se mantiene por arriba y va a ir bajando lentamente. Si se dan cuenta, en el caso del estreñimiento, el fármaco alcanza dosis tóxicas, alcanza concentraciones tóxicas. Entonces es importante que si mi paciente está estreñido, yo tengo que ajustar la dosis, bajarle la dosis, porque ese fármaco va a tener más tiempo de contacto. Y ahora imagínense que ese fármaco tuviera circulación enterhepática, pues ya cuando va saliendo, otra vez va subiendo, etcétera, y va teniendo ese punto. Entonces, son las cosas importantes que ustedes deben tener aquí. Y el síndrome de mala absorción es cuando mi fármaco, mi intestino no tiene adicionado todos los mecanismos para poder absorber bien los metabolitos. Entonces, en este caso, pues no se absorbería nada. Y pues bueno, llegamos aquí en este punto en las cinéticas de absorción. Para esto, vamos a platicar de lo que es el tiempo de vida media de absorción y el tiempo pues sí, el tiempo de vida media. De aquí a este punto, ya habíamos definido que era el tiempo de vida medio. El tiempo de vida media de absorción, en este caso, pues ya dijimos el tiempo que tarda en absorberse la mitad del fármaco en un sitio anatómico. Entonces, vamos a ver el esquemita y vean, tengo mi fármaco llega al enterocito y del enterocito ya dijimos que acá va a estar lo que es la sangre. Entonces, dentro del enterocito, si ustedes hacen un dibujo, van a ver que aquí está la luz del enterocito.
¿no? En este punto. La luz intestinal. Y acá en la sangre, pues ya tenemos nuestro endotelio, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una gráfica donde hablaremos de tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Hablaremos de la dosis en intestino, porcentaje en intestino, dosis en sangre y porcentaje de la dosis en sangre. ¿Va? Entonces, vamos a poner nosotros que nos llega el 100% del fármaco. Llega al enterocito. Ya está. Es su primer vida media. Entonces estamos en la vida media, perdón, en la vida media 0, porque es el inicio. La dosis en el intestino, nosotros estamos teniendo un 100% de dosis. ¿Va que va? ¿Cuánta dosis tengo en sangre? Tengo un 0% en sangre porque no ha pasado ningún proceso de translocación, no ha pasado ningún proceso de absorción. ¿Va? Viene su primer vida media. En su primer vida media, de este 100%, vamos a hacer que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moléculas. Por lo tanto, la dosis en el intestino vamos a poner nosotros 10 moléculas. 10 moléculas. ¿Va? Dosis en sangre, 0 moléculas. Entonces, mi primer vida media, por definición, me dice que el 50% de la dosis se va a absorber. Por lo tanto, va a ir 1, llega a la sangre, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí ya la mitad se absorbió. En el primer tiempo de vida media, la dosis en el intestino se me redujo a la mitad. Si yo tenía 10 moléculas, pasan a ser 5 moléculas. El porcentaje de dosis en el intestino es del 50%. ¿Cuánta dosis llegó a la sangre? El 50%. En términos de moléculas, pues las 5 moléculas, ¿no? Entonces, esa es mi primer vida media. Ahora, segunda vida media. En la segunda vida media me dice que el 50% de la dosis que está se va a absorber. En este caso, pues ¿cuántas me quedan? 5. De esos vamos a quitarle 2, 1, 2. Y pues obviamente esta no le puedo quitar como tal media bolita, pero vamos a esquematizarla. Esta es la mitad de la bolita y la otra. ¿Va? Entonces aquí le quitamos la mitad de la bolita que se está atravesando. Entonces, ¿cuántas dosis me quedan en el intestino? 2.5 moléculas, lo que correspondería al 25%. ¿Cuántas dosis en sangre llevo? Pues los 2.5 que atravesaron, pues ya tengo en sangre 7.5 moléculas. En porcentaje, tengo el 75% de fármaco absorbido. Ahora, viene la tercera vida media. En la tercera vida media, pues ya se va a absorber la mitad. Entonces, en este caso, pues ya de 2.5 se va a absorber 1, y esta pues se vuelve a dividir, quedarían como 1.75, ¿vale? Ahí está. Quedarían 1.75, ya no las puedo estar dividiendo, y me quedan 12.5%, y acá 8.75 moléculas. Espérenme, no son 8.75, serían 9.25.
¿Sí, no? Porque son 25 entre 2, me quedan 12.5. En este caso, como es 1.25 más 7.5, no, 8.75. En este caso, pues es 87.5. ¿Va que va? Es mi tercera vida media. Vamos a la cuarta vida media. En la cuarta vida media, pues ya dividimos 1.75 entre 2, me quedan 0.875 moléculas. Y del 12.5% entre 2, me quedan 6.25%, lo cual me va a dar 9.12.5 entre 2 más 8.75. Y aquí, si ustedes empiezan a checar, sería 8.75 más el 0.875, me quedarían aquí, de esta parte, 9. Espérame, algo hice mal aquí, algo hice mal. 1.75 entre 2, me quedan 0.875 más 8.75, 9.6. Aquí sería ya 9.692 y aquí sería 93.75%. Y en la quinta vida media, vean que esto va a disminuir a 0.875 entre 2, me quedan 0.43 moléculas y esto baja a 3.125, lo cual esto más 9.625 ya estaría teniendo casi los 10 aproximadamente. Ahí ya cerrándolos, me está dando la prox de 10, 9.9999, y aquí nos estará dando el 96.875%. Es importante que vean que cómo van las vidas medias, cómo se va absorbiendo, y esto obedece específicamente a la cinética de orden 1, es decir, a los sistemas que son no saturables. ¿Va que va? Y aquí generalmente pues ya empiezan las preguntas de cinética. Les pueden decir, oye, de aquí de esto, en la cinética de orden 1, ¿cuántas vidas medias se necesitan para absorber más del 95% del fármaco? Son 5 vidas medias, ¿va? Entre 4 a 5 vidas medias, dependiendo de su profesor, pero para el departamental, 5 vidas medias es con lo que se alcanza a la absorción más del 95%, ¿va? En la cinética de absorción, pues esta es la de primer orden, que les digo es no saturable y va en este proceso, pues va decrementando paulatinamente. Las vamos a ver específicamente en excreción, pero se las presento de una vez. Y la de orden 0 son aquellas que son saturables y tienen una absorción constante en la unidad de tiempo. Solo absorben un porcentaje de fármaco, pero no es como tal un porcentaje, es más bien una cantidad especializada. O sea, nada más te puede absorber 1 miligramo. Pues está bien, te absorbe 1 miligramo. Pero, en la diferencia de la de primer orden, te absorben por porcentajes. Si ya te absorbe el 50%. Está bien, te absorbe el 50%. ¿A qué voy? A que como estas es en porcentajes, si tú le metes un fármaco, le metes 1000 moléculas y te absorbe el porcentaje y te dice, nada más te absorbe el 50%, pues en el primer vida media te está absorbiendo 500 moléculas, ¿verdad? Pero acá te dice, yo nada más te puedo absorber, no por porcentajes, sino un número establecido. 10 moléculas. Está bien. Le metes 1000 moléculas, ¿cuánto te va a quedar? 990 moléculas. Ya sea que le pongas un fármaco o no. Por ejemplo, le pones otro que sean 500 moléculas, aún así el metabolismo, perdón, en este caso la absorción de cinética de orden 0, te dice de las 500, pues yo nada más te voy a absorber 10. Así me pongas menos, yo nada más te voy a absorber 10. O así me pongas más, yo nada más te absorbo 10.
Y esa es una desventaja, porque dependiendo de la dosis se puede intoxicar el paciente más fácilmente. Ya veremos en este contexto, ¿va? Eso es para la parte de absorción. ¿Dudas o preguntas con esto, con la absorción? Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí en absorción, porque si estoy más largo, vimos con todo el contexto, y posteriormente continuamos con distribución. Lo podemos ver, no sé, más al rato. Bueno, checamos aquí en el grupo, vemos si más al rato se podría, igual, para que ahorita descansen, se tomen un pequeño desayuno, y al ratito por la tarde, si quieren, vemos distribución, ya para que tengamos hoy absorción, distribución, y ya tengamos todo para el metabolismo. ¿Va a acabar? Entonces ahorita preguntamos en el grupo, vemos a qué hora